Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia UCIL. Frecuencia UCIL. Muy buenos todos. Sean bienvenidos a mi programa El Contrapunto de la Palabra, desde mi cabina improvisada para la Frecuencia UCIL. Si ves mis videos por primera vez, me presento. Me llamo Romy Muriano y cada semana voy a traer un nuevo contenido o tema referente a política, magazine u otro tema o alguna entrevista que seguro o espero que les vaya a encantar. ¿Y de qué crean que pueden tratar ese tema nuevo o bueno, en sí, video? Tiene que ver con un acto de discriminación en redes sociales. Bueno, no solamente en redes sociales, sino algo que se vive cada día como algo más que todo normalizado. El hecho de llamar a una persona por su etnia, raza, mestizaje, sexo u otra orientación sexual o entre otros, con referentes a insultos, humillaciones, entre otros actos negativos hacia esa persona. Y para irnos contrapista es que hay un día internacional para erradicar este tipo de prácticas. Y también, por ende, también existen ciertos tipos de voluntariados o ciberactivismo que ya hemos hablado en algún programa anterior, que tienen que ver con una red de apoyo y capacitación para las mejoras de esta práctica en cuanto a la inclusión social y también con un trato mejor en la sociedad. Y para hablarlos también y entrar un poquito más en algo de historia y un contexto más social, voy a comentarles también algo sobre un diseño internacional para los afrodescendientes, que es un compromiso importante contra la lucha contra el tema que vamos a tocar el día de hoy, que es el racismo. Que durante la Conferencia Mundial contra el Racismo y la Discriminación Racial, la Xenofobia y la forma de conectas de la intolerancia en Durban, Sudáfrica, en 2001, se desarrollaron las nociones y los términos más apropiados para designar a las personas vinculadas con África, como para los pueblos indígenas, los interesados, y cuestionaron las categorías y las apelaciones heredadas de la esclavitud y el colonialismo, y reclamaron como fuerza su derecho y una autodeterminación, así como discutieron y sea una persona de africana ha abandonado la categorización basada en el color, tipo de piel, de decir a alguien que es una persona de tez tal, o una persona mestiza, o eso, con un tipo de etnicidad y una propia culturización. Y la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial y la Xenofobia y las formas convexas de intolerancia. Entre otras cosas, reconoció la trata de negra, la esclavitud y el crimen contra la humanidad y adoptó un programa de acción que propone medidas contra la misma. Y por si no fuera más de lo que ya les hablé, vamos a tratar el tema del racismo. Y ya para no hacer tanto spoiler, así mucho a fuerzas, vamos a hablar hoy día sobre sus diferentes clases y ahondaremos más que todo en el ciberracismo. Y con ello vamos a entrar a diferentes redes sociales tales como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y, como ya hemos hablado que va a ser un centro de todo, Facebook y muchísimo más. Y ahora nos vamos a una pausa. Pero si les interesa el tema y quieren saber muchísimo más de no se despeguen de sus pantallas o bueno, de ordenadores, PCs, donde nos vean el programa, porque vamos a venir con muchísimo más contenido. Así que ya regresamos. El mundo está en pausa, pero el tuyo no. El tuyo sigue girando y cada vez más rápido, porque la sola posibilidad de detenerte no es una opción. Dicen que nada volverá a ser igual, y para eso debes estar preparado para enfrentar ese nuevo mundo que está por venir. Un mundo que te va a desafiar desde el primer día, y en la UCIL sabemos cómo hacerlo, con una metodología de enseñanza que busca darte una visión global, porque hoy ya no basta con hablar de una ciudad o un país, hoy se habla del mundo entero, un mundo que le abrirá las puertas a aquellos con espíritu emprendedor. Emprendimiento que fomentaremos en ti desde el primer día que empieces a estudiar con nosotros. Con profesores que conocen la teoría, pero sobre todo la han llevado a la práctica en sus propias empresas y emprendimientos. Con las más modernas tecnologías de enseñanza virtual que el mundo de hoy necesita.
dándote el enfoque empresarial que te permitirá identificar oportunidades cuando muchos solo ven obstáculos. Sí, el mundo ya no será el mismo, será diferente. Y cuando deje de estar en pausa, tú serás el que se encargue de hacerlo girar. Proyéctate en USIL. Muy buenos todos, sean bienvenidos nuevamente al programa El Contrapunto de la Palabra. Empecemos con el tema del día de hoy, que va a estar a todo. Y antes de comenzar, daré inicio con unas mini preguntas, tales como algún informe o algún discurso en el cual dices, wow, con estas preguntas me impacto, y comenzamos. Bueno, voy a comenzar con unas preguntas. ¿Alguna vez te has sentido discriminado? ¿Alguna vez no has sentido qué es lo que tienes que hacer en un acto de discriminación? ¿Lo has dejado pasar? ¿Crees que existe algún tipo de discriminación en el Perú? ¿O algún tipo de racismo en el Perú? ¿Sabes lo que es el racismo? ¿O algún momento has sentido que has sido racista? Son temas preguntas para pensarlos un poco. Con ello, si algún momento o alguna de tus respuestas fue sí, ahí es donde vamos a partir en el programa de hoy, porque vamos a hablar sobre lo que es el racismo y vamos a usarlo como algo de la vida cotidiana en el cual tenemos que hacer una lucha para poder mejorar en sí como ciudadanos. Y en primer lugar tenemos la cuestión, ¿qué es el racismo? El racismo es definido como una ideología que defiende la superioridad de una raza frente a los demás y la necesidad de mantenerla aislada, o sea, fuera de sí, y separarla del resto dentro de una comunidad o un país. Y aquí vamos a entrar con el racismo en el Perú, pero antes vamos a tocarlo en el tema de Latinoamérica o América Latina. Y aquí partimos con racismo en América Latina. De acuerdo con María Dolores Párez Bombo, en su artículo titulado Estudios sobre el racismo en América Latina, 18 publicado a través del Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana de Unidad de Xochimilco, pueden distinguir dos tipos de ideología racista en América Latina, los cuales tienen orígenes históricos distintos. Por un lado, se puede hablar sobre el racismo que se originó tras la inmigración de América Latina a poblaciones africanas y en su tiempo de esclavitud. Pero también se puede hablar con una ideología neocolonial elaborada en torno a la imagen de la persona indígena o las personas que tienen algún tipo de descendencia indígena, como ya vemos. Y en la actualidad la región no cuenta con un tipo de grupo que se autodenomina de forma oficial como racista y difunda sus creencias o perspectivas con este enfoque, de manera expresa o de manera fluida, sino que este tipo de personas se manifiestan de una forma más presente de forma cotidiana. La categoría racionales o radicales es como un base para una valoración sociocultural, entonces es más como un choque en cuanto a la percepción que tenemos socialmente. Con ello, asimismo también se puede ver reflejarse en elementos cotidianos y comúnmente aceptados por la población en general, como el hecho de los tipos de los estereotipos y en cuanto al juzgamiento de una persona como tal, haciendo referencia a los medios de comunicación como un gran influyente, y en los cuales también son relaciones interpersonales o con sus mismos padres, familiares, etc., hasta forma de referirse a un aspecto físico de una propia persona o en el mercado laboral y la buena presentación que siempre nos ponen en pantallas en cuanto a cómo se tiene que ver una persona. Y en cuanto al individuo clasificado como indígena o el negro, entre comillas, y tiene menores posibilidades de tener un puesto de ámbito social o laboral por un puesto político importantes en el ámbito nacional, o por tipo de desempeño o éxito cultural. Y con ello también vamos a entrar en el tema peruano. Aquí voy a entrar sobre el INEI, ya que cada año hacen este tipo de secuencias o decir encuestas o valoraciones en cuánto es el porcentaje de discriminación por sexo, origen o en un tema con las etnias en el Perú. Con ello voy a hablar a partir de una noticia que se ha hecho en el diario Correo en el 2017, que trata sobre que existe mayor discriminación en zonas urbanas. Con ello, el Censo Nacional de 2017 incluyó preguntas sobre autoidentificación étnica y lenguaje materno. Con la diferenciación en un país de todas las sangres, en el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, celebrado en ese tiempo, el 21 de marzo de 2017, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, más que todo con sus siglas INEI, informó que el 21% de la población urbana mayor de 18 años sintió que la maltrataron
o intentaron discriminarla, según la encuesta nacional de hogares y el estudio realizado durante el segundo trimestre del año 2006 reveló además que en el área rural del 11.7% de los encuestados dijo sentirse afectado por este tipo de flagelo social. Y acá vamos a entrar con el tema del maltrato, que no interesa el color de piel o la situación económica, pues según el ENAO, es 23.5% de la población que estudios superiores universitarios también se sintió marginado. Y lo mismo ha ocurrido con el 20% de los ciudadanos que estudiaron secundaria, quienes aseguraron que llegaron a ser maltratados o intentaron tener ese tipo de prácticas contra ellos. La encuesta también incluye la discriminación por el origen de lengua materna. Y acá está lo que diríamos más contradictorio, o bueno, en sí más controversial. En este contexto del ENAO reveló que el 34.6% de la población aymara hablante se siente maltratada, lo mismo con el 19.7% de los ciudadanos que hablan quechua. Y acá está con la controversia de qué está pasando con las personas y por qué rayos van a discriminar a alguien por el tipo de habla hispanoamericana que puedan tener. En tanto, el INE informó que el Censo Nacional de este año, que voy a recabar, que ha sido en 2017, incluía por primera vez unas preguntas sobre autoidentificación étnica y otras con respecto a la lengua materna, a fin de reconocer y reafirmar la identidad de los peruanos a partir de su cultura, prácticas y costumbres, y que éstas no puedan desaparecer por el tipo de autobullying o lo que estén pasando ellas mismas, sino que permanecer los valores y los derechos de un propio humano. Y con ello también vamos a entrar con las redes sociales. Ya como les hablaba en la entrada, tenemos a Facebook, Instagram, LinkedIn, varias empresas que se han unido en este tipo de formato que es contra el ciberracismo. Y acá nos preguntamos, ¿Facebook se une a la lucha contra el ciberracismo? ¿Y qué hacen otras redes? Que el racismo ha traspasado al ámbito más tradicional y se ha colado no solamente en una web, sino también en las redes sociales, que es en una realidad que venimos experimentando desde hace demasiados tiempos, con el cual vamos a hablar también del ciberbullying. Sin embargo, a pesar de lo calado de la importancia de la ciberfobia, gobiernos y plataformas se han quedado cortos en lo cual su abordaje se refiere. Y a veces en este tema de poder abordar un tema en el cual puedas ser criticado o censurado, ahí está la problemática. El último protagonista en este contexto descrito ha sido Facebook, quien después de recibir la petición específica de endurecer las medidas antirracistas de su comunidad virtual, el canciller alemán Angela Merkel ha decidido poner en pilas al respecto, y con ello vamos a ver la situación de Facebook. Así que el servicio de Zuckerberg, que fue objeto de crítica del gobierno alemán, en ese momento esta noticia en sí data de 2018, así que vamos a hablar de este tema, en el cual ha hablado que en ese momento, por no actuar con la rapidez necesaria ante una ola de mensajes de odio contra los refugiados e inmigrantes cuyo número ha alcanzado cuotas históricas, ha publicado en el site anunció que actuarán, ya está adoptando, ya que por sí ya en el momento de Facebook ahorita hay mucha censura en cuanto a las restricciones de por qué Facebook no me permite publicar algo que está fuera de sus normas. Y acá la actuación de Facebook. En cuanto en algunas de estas acciones han sido en la elaboración de un catálogo de normas y pautas de actuación que eviten la difusión de mensajes de odio por parte de los usuarios, como el lanzamiento de una campaña que cuente con el asesoramiento de expertos internacionales, la creación de un grupo al trabajo específico que controla este contenido y la colaboración de organizaciones sociales específicas. Con ello también, pero también a partir de lo de Facebook, que infundó, entre comillas, un controlamiento más interno en cuanto a su creación y su difusión de contenido que han hecho los otros tipos de redes sociales. Está igual de comprometidas, y esto vamos a actualizar la actualidad informativa y la política de contenido tanto de Twitter, Instagram, LinkedIn hasta YouTube. Y puede establecer un tipo de conclusión dependiente de cada una. Con YouTube, en su centro de políticas, encontramos una mención concreta en el apartado de discurso de incitación de odio. En concreto dicen: somos partidarios de la libertad de expresión e intentamos defender tu derecho a expresar puntos de vista poco populares, pero no vamos a permitir los discursos de incitación de odio o la violencia. Los discursos de incitación de odio o la violencia se refieren a un contenido que promueve la violencia o el odio contra el individuo, grupos o acuerdos con ciertos atributos, como por ejemplo el origen racial o étnico. Además, dispone de un protocolo para informar este tipo de contenido, que abarca desde bloquear al usuario hasta marcar el video o enviar un informe de abuso sobre las herramientas de informes y de plataforma. Con respecto a LinkedIn, es otro panorama con referente a este tema.
En su sección de pautas comunitarias profesionales en LinkedIn hallamos 2 puntos que se pueden aplicar en casos de racismo: ser agradable y respetar los derechos de los demás y cumplir las leyes. Este primero en realidad es el tercero de la lista. Dice: no pueden usarse los servicios de LinkedIn para promover, amenazar con violencia o causar daños a la propiedad e incitar el odio atacando a una persona por su origen sexual, afiliación política, religión o una afección física. Con respecto a Instagram, tiene un apartado, al igual que estos tipos de redes, en cuanto a sus normas comunitarias. Incluye una sección respetada el respeto de los miembros de la comunidad de Instagram, en el cual se refiere a la cuestión de las siguientes maneras: resulta inaceptable fomentar el uso de la violencia y atacar a alguien por razones de raza, etnia, origen nacional, sexo, identificación sexual, orientación sexual, creencias, discapacidad u otra enfermedad. Y cabe la posibilidad de que brindamos lenguaje que incite al odio, si es que este se comparte para cuestionar ese tipo y el comportamiento o para concientizar a otras personas en cuanto a lo que es y qué es lo que no se debería permitir. En cuanto a Twitter, ya para finalizar, la más permisiva de todas ellas, las reglas de Twitter implican únicamente a la referencia pasada a la violencia amenazante, y que no pueden publicar algo con amenaza de violencia o fomentar la violencia contra otras personas. Y el asunto queda ahí. Uno de los pocos casos más sonados de racismo en estas redes sociales estuvo protagonizado por un jugador de hockey llamado Washington Capitals Joel Ward, que marcó el tanto de la victoria y que recibió una auténtica evolución de mensajes xenófobos de la red. Y con el ciberracismo y un problema de largo alcance, por desgracia, el ciberracismo no es un patrimonio único de las redes sociales, cuyos usuarios se remeten en contra de varias personas contra declaraciones y muy aberrantes. Solo que abarca un amplio abanico de webs, foros, no simplemente son estas redes que mencioné, sino que también abarca más. De hecho, ya en el 2006, un informe del Centro Sinosei, una fundación judía contra el antisemitismo y el racismo, registró un incremento del 25% de la violencia racista en las redes sociales, las más usadas como Facebook, YouTube y MySpace. Según un análisis en Google, además la ruta de ciberodio se remonta a 1995, cuando el primer portal internacional neonazismo, Stanford, se convirtió en una referencia internacional que alumbrará todo tipo de portales xenófobos. Y en nuestro país, tal y como afirma el último informe de reacción del Movimiento contra la Intolerancia, que por desgracia el ciberracismo no es el único que podría entrar, sino que en todo caso, aunque la ley lo persiga y resulte incuestionable, la utilidad de acciones como la red de Zuckerberg, lo cierto es que solo ahí la educación y la empatía serán capaces de poder acabar este tipo de prácticas, sino hacer una mejora y poder sustentar algo mejor para una sociedad o para un mismo individuo. Ahora nos vamos a una pausa, pero sin entender ese tema no se vayan a despegar. Vamos a venir con el tipo de ejemplos en cuanto también vamos a hablar sobre la radicalización del racismo y unas cuantas prácticas de cómo ha llevado a esto. Y también de qué hacer en caso de si eres una persona que está siendo discriminada. Con eso y muchísimo más, ya regresamos. En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En USIL, estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia USIL en la carrera de comunicaciones. Sé un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio desde los primeros ciclos, con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de USIL TV, el primer canal online universitario del país, que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia USIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero comunicador 360. Bienvenidos de nuevo. Seguimos en mi cabina improvisada para Radio Frecuencia USIL. ¿Qué tal? ¿Les gustó el video anterior? ¿Quieren saber más del tema? Pues arrancamos con todo. Y aquí vamos a tocar los 4 tipos de racismo, o en sí los más reglamentados, o por decirlo más sonados.
Existen varios tipos de racismo por los que las personas se pueden sentir discriminadas o ser víctimas de desigualdades. Y con ello vamos a agregarle el primer tipo de racismo, el racismo aversivo. Es un tipo de racismo sutil porque generalmente es empleado por personas que están abiertamente en contra del racismo y de los comportamientos racistas. El racismo aversivo se pretende a la igualdad de derechos y la libertad para que cada grupo viva su propia cultura abiertamente. En cambio, las actitudes racistas se producen mediante el distanciamiento con la otra persona, falta de empatía o mostrando frialdad en cuanto este tipo de cosas se lleve a cabo. Y con ello también vamos a entrar en el otro, racismo etnocentrista. Este tipo de racismo está basado en la superioridad cultural de su propio grupo, por lo que esta tiene que ver en cuanto asume que otros grupos diferentes suponen que es una amenaza cultural y que se cree que las personas que son de una raza diferente y a la propia deben sostenerse el grupo predominante, y no es así. Sí, es el rechazo de tipo de costumbre, creencias, comportamientos, religiones, lenguas de otros grupos étnicos concurrente a un tipo de racismo como este. También tenemos el racismo simbólico. El racismo simbólico aboga por el hecho de ser iguales, pero con matices. O sea, puedo, pero tienes mis condiciones. Pero, como ya estamos hablando, el primer matiz del derecho a ser iguales existe, pero para ámbitos puntuales o ciertas situaciones. Un ejemplo que les voy a dar es que explica que el racismo simbólico es la libertad que tiene cada grupo para vivir como se le dé la gana o como quiere, pero en áreas limitadas. O sea, tienes la libertad, pero, te voy a poner una base hasta ahí nomás llegas. Con una segregación cultural entre los distintos grupos, y lo que a su vez produce distanciamiento entre sus miembros, ya que simplemente lo van a aparejar a lo que ellos quieran. También tenemos racismo biológico. Es el tipo de racismo menos tolerante. Entiende que es una raza biológicamente superior a los demás, que amenaza con degenerar la raza considerada principal. El racismo biológico no cree que los miembros de otras razas deban tener ningún tipo de derecho. Los miembros de otras razas los miembros de esas razas, al no tener derecho, piensan que debe ser exclusivo totalmente e incluso opuesta por la segregación física. Y un ejemplo de este tipo de racismo fue llevado a cabo el régimen nazi en los años 30 y 40. Consideraba la raza aria como una raza pura y superior y los judíos como una raza sucia. Y bueno, todo eso tiene que ver con el holocausto judío y todo lo que ha tenido que ver entre la Segunda y Primera Guerra Mundial. Si en algún momento quieren que hable ese tema, déjenlo en los comentarios. Y con ello vamos a tratar, ya dejando al lado el tipo de racismo, el tema de la legalización del racismo. En muchos países hoy en día están penalizados el racismo desde penas menores hasta mayores, considerando esta discriminación como un delito. Lo mismo sucede por una orientación sexual, cultural u otro tipo de característica. Van a penalizarla en sí. Van a penalizarla con una sanción como pueden ser el cobro de multas con dinero o hasta penas privativas de la libertad. Esclavitud. Acabamos de ver con el tema de la esclavitud. En la esclavitud, Miguel Hidalgo de Costilla, padre de la patria mexicana, emitió un decreto contra la esclavitud, las gabelas y el papel sellado del 6 de diciembre de 1810, en la ciudad de Guadalajara, aboliendo la esclavitud. Y en España no se abolió totalmente la esclavitud hasta el 7 de octubre de 1886. Y acá vamos a entrar con un momento histórico o momentos históricos en cuanto a este. Si bien el territorio peninsular se abolió en 1838, persiste y se valoró legalmente en las colonias amparadas por la presión de las ligas nacionales y que defendían con argumentos patrióticos hasta la creación de la misma. Pero también tenemos la segregación racial, como ya hemos hablado. ¿Qué es la segregación racial? Es la separación de espacios, servicios, leyes para las personas de acuerdo a su ascendencia, pues prácticamente en muchos lugares del mundo hasta mediados del siglo XX. Y que en tal también tenemos en 1868 que se han derogado las leyes segregacionalistas, que limitaban a los derechos civiles de los afrocubanos bajo las antiguas leyes de las Indias, hasta entonces el código legal vigente en Cuba con la abolición de los estatutos de limpieza de sangre. Y en los Estados Unidos se prohibió en 1963 la aplicación de desigualdad en los registros de votantes y la segregación racial en cuanto a las escuelas, el lugar de trabajo, las instalaciones que sirven de uso público en general. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948, que esta establece que toda persona tiene derecho y libertades proclamadas con este tipo de declaración sin distinción alguna de raza, sexo o color.
siendo uno de los documentos más relevantes y contrarios a la discriminación y la segregación racial. Con ello vamos a hablar, ya he hablado en la salud como tal, los convenios internacionales contra el racismo. Y es gracias a estos tipos de avances de diferentes ciencias y retrocesos progresivos en el oscurantismo social, moral y religioso, que desde los últimos cuartos del siglo XX existe un estigma social asociado con lo que describen a sí mismos como racistas. Las causas son varias, incluido el proceso social y tecnológico, pero principalmente la tensión generada por los crímenes cometidos por británicos y españoles contra los habitantes de las Antillas y las Américas, el comercio de los habitantes y los esclavos africanos con los americanos sobre las naciones de América del continente, los turcos, entre otros. Así que la identificación de un grupo o personas con racista tiene una carga de valor sumamente negativa. El último país en declararse oficialmente racista ha sido Sudáfrica, que en 1990 modificó su sistema de apertura para posición internas y externas. Y la Convención para la Convención de Sanción de Delito de Genocidio de 1948 y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que ha sido en 1965, que son instrumentos internacionales fundamentalistas para comprender la aspiración humana de erradicar el racismo, con el objetivo de reafirmar el compromiso de los Estados con la eliminación de la discriminación racial y la realización efectiva del principio de la igualdad entre la región de marco del Código Geométrico, tercer periodo de ordinario de las sesiones de la Asamblea General y la Organización de los Estados Americanos en cuanto a la Convención Interamericana contra el Racismo y la discriminación racial y las formas controversias de la intolerancia en 2013, que ese instrumento ha consolidado estándares internacionales en cuanto a la materia y avanza sobre la definición y en cuanto al tipo de declaración de la misma. Pero aún para hacerlo un poquito más convexo aún no, ¿qué hacer en caso de que uno sufra algún tipo de discriminación o sea parte de un acto de racismo? Cuando se presenta caso de discriminación en su contra, podemos hacer esto: presentar un anuncio contra la Fiscalía General de la Nación y allí narrar de forma clara y breve los hechos de los cuales ha sido víctima y que constituyen acto de discriminación, y en cual aquí vamos a entrar con la Fiscalía recibe las denuncias, generalmente en la unidad de reacción inmediata URI, salas de atención y de usuario usado y casa de justicia. En caso de no poder acudir directamente a la Fiscalía General de las Naciones, pueden dirigirse a la cuadrante y la Policía Nacional de su barrio, quienes van a redaccionar su denuncia a las autoridades competentes. Y de igual forma, en caso de los actos de discriminación sean cometidos de los servidores públicos, y podrá acercarse al Ministro Público, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Personería para poner en contacto el conocimiento de la situación. Luego de presentarse la denuncia, el juez tenga el conocimiento del caso de considerarse responsable, podría monitorearse una prisión de ira de 12 a 36 meses y multa de hasta 10 a 15 salarios mínimos de legales mensuales vigentes. Pero eso no es todo. Si en algún momento has sufrido algún tipo de caso de racismo, es el momento de que levantes tu voz y de verdad, así tengas todas las pruebas vigentes, en el que puedas tú mismo decir: basta ya de todo esto, tengo que saltar mi voz y hacer parar ese tipo de prácticas. El poder tener fuerza en ti mismo y decir: tengo que cambiar esto, tengo que hacer que la gente tenga una mejor percepción, tengo que hacer que las mejores personas tengan una mejor igualdad. Porque el racismo no simplemente tiene que ver por un tema de color o un tema de condición, también tiene que ver con un montón de esto, y por eso estamos luchando, para que cada persona tenga en pie sus valores, sus derechos, para que no se pierdan las costumbres por algo tan insignificante como un insulto o algún tipo de humillación. Con esta última reflexión me despido y les incito a luchar por sus sueños, los incito a que sean felices y siempre los voy a incitar en cada video de que hagan lo justo y lo que crean justo y que peleen por eso. Y con esto me despido, hasta la próxima, chau chau. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia USIL. Frecuencia USIL.